Buen día con todos. Hoy es sábado 21 de octubre del 2023. El día de hoy quería hablar con ustedes del texto bíblico del libro de Romanos, capítulo 7, del 1 al 24. Y dice así en su título, Analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoran, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley el marido, en cuanto el marido queda libre. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de ley. De modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en arcaísmo de la letra. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido, no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por la ley, por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia, si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató. Así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que el pecado, que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer estar presente en mí, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios,
Pero veo con otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con el otro, con la carne, a la ley del pecado. Quería compartir esto con ustedes porque precisamente esta mañana tuve una conversación con mis hijos de lo que realmente el ser humano tiene de naturaleza, el impulso, ¿no? Y muchos podrán decir, oh, pero miren, ese supuestamente está con Cristo, o ese puede estar predicando, pero mira, está pecando. Pues déjame decirte que el pecado no dejará de existir mientras estemos en este planeta. Lo que sí existe es la salvación por medio de Cristo Jesús, el cual nos envía a su Espíritu Santo para poder volver a nacer en Él y poder ser una nueva criatura. Pero la pregunta es, al ser una nueva criatura, ¿el pecado dejará de existir en el mundo para esa gente que ha recibido el Espíritu? Y nuevamente la respuesta es no. Mientras el pecado y la condición humana exista en una persona, la tentación siempre estará ahí para hacernos caer. Y por eso se llama pecado. Y conversaba con mis hijos porque precisamente por medio de los impulsos, muchas veces nosotros terminamos lastimando, sea un ser querido, a un compañero de trabajo, a un compañero de colegio, a un hermano en Cristo. Y en la realidad no es lo que uno desea hacer, pero termina teniendo ese resultado. Y porque tiene ese resultado es que se identifica de que hemos pecado. Y le compartía a mis hijos de que el pecado siempre estará ahí, pero nuestro trabajo como personas en Cristo, como personas en el Señor, es de reconocer que hemos pecado y saber y aceptar que nos hemos equivocado, para luego poder pedir perdón, para luego arrepentirnos ante el Señor y poder humillarnos ante el Señor porque hemos reconocido que hemos pecado. Ese es nuestro trabajo del día a día, porque no vamos a terminar de pecar al recibir al Espíritu del Señor. Pero muchos dirán, oh, ya pequé, entonces ya el Espíritu no está conmigo. Y eso es lo que el demonio nos quiere hacer creer. Nos quiere hacer creer de que no somos dichosos de recibir y mantener y ser morada para el Espíritu de Dios. Es el engaño del demonio que busca hacernos caer, hacernos sentir menos, hacernos sentir que no valemos la pena, que no somos buenos hijos del Señor. Pero precisamente para que el Señor Jesucristo, que vino por nosotros y dio su vida por nosotros, que entregó su vida para nosotros poder entregarnos a Él y reposar en Él, descansar, para así tener la paz interior que podemos llegar a alcanzar. Entonces, cuando nuestros hijos están creciendo en una vida en Cristo, donde le compartimos las palabras y entendemos de que cometemos errores el día a día, podemos entender una cosa. Aquí hay dos enseñanzas. Una para la familia, una familia que tiene hijos, en el cual me aplica a mí. Si eres o tienes una familia con hijos, esposa, y están en Cristo y cultivan la palabra, pues definitivamente esto es para ti. Y también para todo aquello que se inclina hacia la ley. ¿Qué es lo que sucede, no? Si nos ponemos a analizar todo el capítulo 7, entendemos varios aspectos de la ley y cómo es que logramos nosotros desatarnos de la ley. Empezando desde la analogía que es de un matrimonio. Entonces empieza diciendo, ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley,
que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. ¿Acaso ignoran eso, hermanos? Dice, pues la mujer casada está ligada por ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, ésta está libre de ley. De modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. ¿Por qué hacemos esta analogía? Porque definitivamente entendemos en nuestra vida cotidiana que si eres una persona casada y tú, o siendo varón o siendo mujer, comete adulterio estando casado, pues definitivamente entendemos que eso va en contra de la ley. Has cometido un delito y has cometido algo incorrecto, inmoral. Y de la misma forma, ¿por qué hacemos esta analogía y encontramos la analogía? Porque, ¿qué es lo que sucede? De que no podemos estar con dos al mismo tiempo, ¿no? Como comúnmente ahora en día se ve, que es totalmente en contra de la naturaleza humana, digamos, para aquellos que estamos en la palabra. Porque mientras estás en el mundo se ve de todo, ¿no? Entonces podemos entender de que si estoy yo casado con alguien, y me uno a otra persona mientras estoy casado, tengo un compromiso, estoy cometiendo el delito de adulterio. De tal forma, lo mismo es la ley. Y continúa diciendo, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos. ¿Quién resucitó de entre los muertos? Jesús. Entonces, si es que nuestro propósito es hacer morir a la ley, porque Jesús vino para poner una nueva ley, un nuevo mandato. Ya, ¿a qué ley nos referimos acá en textos bíblicos? Estamos hablando de los mandamientos. Pero entendemos que Jesús vino con un mandamiento nuevo y mejorado, que se resumió en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley en que vivimos, para que la vieja ley pueda morir. Pero si es que andamos en la ley antigua y andamos en la ley de Jesús, entendemos la analogía de que estamos entre dos cosas. Es decir, ¿cómo puedes tú estar con tu esposa y con otra mujer? ¿Cómo puedes estar con un marido y con otro hombre? De la misma forma, la analogía aquí presenta, ¿cómo puedes estar con la ley antigua y ahora con la ley de Dios? Con la ley de Jesús, perdón. Entonces entendemos que la ley de Jesús fue mucho más aprovechadora para la humanidad. Entonces continúa diciendo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Nuevamente, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir la ley por medio del cuerpo de Cristo. O sea, si somos parte del cuerpo de Cristo, ya no estamos bajo la ley. Y textualmente en la Biblia nos indica, no solamente en Romanos, en varios libros de la Biblia, nos indica, ya no estás bajo la ley si es que has recibido a Cristo, ¿no? Para que sean unidos a otro, o sea, a aquel que resucitó entre los muertos, Jesús, a fin de que llevemos frutos para Dios. ¿Cuáles son los frutos? Tengamos esa idea pendiente, los frutos de Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Entonces, ¿qué entendemos de eso? Si que estamos en la carne, definitivamente, ¿qué despertaba esto? Despertaba al pecado por medio de la ley. Porque si tú reconoces, y otra similitud es en la vida en que vivimos, en los gobiernos, en las leyes que exige cada gobierno, mientras hay la ley, hay delito. Pero sin la ley no hay delito. Tiene que haber algo
que indique que lo que estés haciendo sea un delito. Pero si eso no existe, no va a existir el delito. Y precisamente para eso fue el propósito de la ley, de los mandamientos, para poder reconocer en nuestro interior de que estamos bajo algo incorrecto, bajo algo que no es con la voluntad del Señor, de Dios, ¿no? Entonces dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Porque la carne muere, ¿correcto? Nuestra carne va a morir. Eso nos lleva a la muerte, y a la muerte de la carne, y al fin y al cabo nos lleva a la muerte espiritual. Pero dice, Romanos 7:6, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. ¿Y que nos ataba? De modo de que sirvamos en la novedad del espíritu, y no en el arcaísmo de la letra, no en lo que es la ley, que es los mandamientos que fueron entregados a Moisés en aquel tiempo, ¿no? Continúa diciendo, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Y dice, de ningún modo, porque la ley no es el pecado. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Es decir, nuevamente, la ley nos permite identificar que estamos haciendo algo malo, que estamos en pecado, tal como en nuestras ciudades que vivimos. Sin la ley, no entendemos qué está bien y qué está mal. Pero mientras hay una ley, entendemos que hay un delito y va a haber una consecuencia, va a haber un juicio para tal. Entonces dice, de ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia. Y si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Es decir, la persona que codiciaba lo hacía en una forma natural sin verle algo malo antes que Moisés traiga a los mandamientos de Dios. ¿Correcto? Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Por la tendencia de la carne de que si sabemos de que hacemos algo malo, identificamos, la carne llama al pecado para hacer precisamente tal cual que no debemos hacer. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Entonces entendamos esto. Sin la ley, el pecado está muerto. Nuevamente, sin la ley, el delito no existe. ¿Entendemos? Entonces, sin la ley de Dios, sin los mandamientos, o dice, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, antes de los mandamientos de Dios. Pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque entendíamos y aceptamos que estábamos haciendo algo contra la ley de Dios. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó. Y por medio de él, me mató. ¿Correcto? Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y continúa en 7:13, Romanos 7:13. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. El mandamiento, siendo bueno, vino a ser causa de muerte para muchos. ¿Ah? Y dice, de ningún modo. Al contrario, no es el mandamiento de Dios que sea la causa de muerte para las personas, sino el pecado. Dice, al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Nuevamente, al contrario, fue el pecado
¿Qué fue el pecado? La causa de la muerte. Porque comienza diciendo, entonces lo que es bueno vino a ser causa de la muerte para mí. De ningún modo. Al contrario, fue el pecado. No fue el mandamiento de Dios, sino el pecado. A fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno. ¿Y qué es bueno? Seguir el mandamiento. ¿Entendemos? Para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Ese es el conflicto que la humanidad tiene y todo aquel que tiene ese problema humano, que tenemos una vocecita de un angelito y tenemos una vocecita de un demonio. Entonces, ¿qué sucede? Que la ley del Señor está con nosotros. Sabemos, somos criados en los mandamientos desde pequeño y entendemos lo que está bien y lo que está mal. Sin la ley, la gente no hubiera entendido esto. Pero ahí viene luego Jesús, que nos mostró una mejor ley. Y cuando viene un nuevo testamento por medio del Señor Jesús, o sea, entendemos el Nuevo Testamento, que fue a partir de la llegada de Jesús, entonces viene una nueva ley, que ya la hablamos anteriormente. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a ti mismo, como está resumido en la palabra. Y continúa con 15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en una situación que terminamos haciendo algo y después decimos, no, eso no estuvo bien? Y regresamos nuevamente al principio de nuestro tema, donde nos encontramos en una situación que terminamos como cristianos haciendo y cometiendo el pecado, pero entendemos que no está correcto, que no está mal. Y ahí es donde tenemos nuestra oportunidad de arrepentimiento inmediatamente con nuestro Señor, para que el Espíritu Santo pueda trabajar sobre nosotros, siga trabajando sobre nosotros y nos limpie y nos blanquee cada vez más y nos acerque cada vez más al Señor. Nuevamente, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley. ¿De acuerdo? Claro, porque si entiendes que no quieres hacer eso, es porque estás de acuerdo con lo que la ley dice. La ley te dice, no hagas esto, y aborreces lo que acabaste de hacer. Estás de acuerdo con la ley, porque sabes que hiciste algo incorrecto, sabes que hiciste algo mal, y lo entiende, y Dios sabe. Entonces dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Reconozco que la ley me corrige. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. La vocecita del demonio y la vocecita del ángel, ¿no? Entendemos esos dos lados. 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Estamos en la carne, es nuestra condición. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Nos deleitamos, tenemos ese gusto de tener la ley de Dios para poder reconocer y identificar que estamos haciendo algo malo. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi carne, en mi cuerpo, de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente
y me hace prisionero de la ley del pecado, que es la consecuencia, ¿no? La consecuencia es el pecado, la consecuencia es la acción que terminamos haciendo, que no queremos hacer, que está en contra y reconocemos que va en contra de la ley de Dios, pero mi mente, mi corazón, mi espíritu, al estar con el Señor Jesús, podemos identificar eso. Y dice, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Continúa 24. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Entonces, ¿cómo obtenemos nuestra libertad? Tú, hermano, compañero, si eres una persona que está buscando a Jesús, pues lo he compartido presentemente aquí, en este momento. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque si no, ¿quién nos libertará de este cuerpo de muerte? Y hacemos referencia a lo que es volver a nacer en Cristo. Cuando Nicodemo le preguntó a Jesús en la Biblia, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? ¿Qué fue lo que le contestó? Tienes que volver a nacer. Y él se cuestionó, ¿cómo puede ser posible que alguien pueda volver a nacer? ¿No? Lógicamente es imposible. Pero hablamos de un nacimiento espiritual, donde ponemos nuestro espíritu en sintonía con el Espíritu Santo que recibimos, cosa que servimos al Señor y descansamos en el Señor y hacemos la voluntad del Señor. Y de esta forma podemos alcanzar la santidad, ¿no? Como decía al principio. ¿Qué es lo que decía? En el versículo que dice 12. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Porque la contradicción estaba en que entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. O sea, por culpa del mandamiento me está matando. No voy a adquirir una salvación. Y continúa diciendo de ningún modo. Al contrario, fue el pecado. El pecado. Y el pecado es el mal. El pecado es lo que terminamos haciendo. Tuvo que haber algo mejor que nos pueda llevar a otro nivel, a otra altura. Ese fue el sacrificio de Jesús. Ese fue el mayor sacrificio de la humanidad. Mientras el resto se quedó en los sacrificios de animales, se quedaron en el sacrificio, diferentes sacrificios y creencias y tradiciones, el Señor nos envió a su Hijo a hacer un sacrificio mucho mayor, que fue dar su vida por nosotros para nuestro perdón. Bueno, hermano, te dejo esta lectura para que medites. Espero que sea de bendición para ti, para tu familia y para que puedas tú compartir con tus hijos y mantenerte en la tranquilidad que si en algún momento estamos en pecado, tenemos la oportunidad de cambiar nuestra condición por medio de nuestro espíritu, por medio del arrepentimiento. Y es solamente cuando nos humillamos ante el Señor que podemos tranquilamente decir somos salvos. Y no es que hemos perdido nuestra salvación. Porque el Señor está en nosotros, nos cuida, nos entiende nuestros problemas del día a día, si es que damos y ponemos nuestra fe en Jesús. Sin nuestra fe en Jesús, definitivamente estás poniendo la fe en ti, estás poniendo la fe en otras cosas. Que sea de bendición todo lo que hacemos de día a día, que sea de bendición para ti, para tu familia, lo que tú hagas, para la gloria de Dios. Porque si no, ¿para la gloria de quién? ¿Del orgullo? ¿Del orgullo humano? Si tú tienes un talento, ¿es motivo de orgullo para ti? ¿O es motivo de gloria para Dios?
Tenemos que empezar a diferenciar estas cosas de poquito a poquito para entender, ¿realmente vivimos una vida cristiana o realmente estamos viviendo para una vida carnal, una vida del pecado, una vida que nos orgullece ser quienes somos? Ahora en día lo que más se promueve es el orgullo, en todo sentido de su palabra. ¿Y dónde queda Dios? De tal forma que pasamos a ser dioses y sin necesidad de nuestro Dios, sin necesidad de nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos a un lado. No permitimos que el Señor reine en nuestras vidas, si es que ese es el caso. Si es momentos para ti de arrepentimiento, porque te ha servido esta lectura del día de hoy, pues te invito a que oremos. Si el Señor permite, diariamente continuaré haciendo la voluntad del Señor, ¿no? Porque no es para deseo mío, orgullo mío de poder conocer a Dios. Es para la gloria de Él. Y si estoy haciendo esto, lo estoy haciendo para Él. Que el Señor te bendiga, que te colme de bendiciones. No de bendiciones en este mundo, sino en la bendición de la salvación, que es algo eterno. Hasta luego.